ya se leyeron, ¿cierto?, este nuevo proyecto de reforma a la salud. ¿Qué tan diferente es este texto de reforma? Yo lo corrí con ChatGPT y junto con este, porque es un número similar de artículos, y la concordancia es de 42%. 42% es muy alto. Lo que esto a mí me dice es que este proyecto es muy similar, diferentemente redactado y con menos artículos al inicial, pero mucho más similar al que fue concertado o con algún grupo, con algunas EPS. El proyecto en lo esencial sigue el acuerdo que se hizo con las EPS en su momento y se redacta en ese sentido. Es un proyecto que dice claramente que voy de un aseguramiento social, de un aseguramiento, digamos, que teníamos con el Sistema General de Seguridad Social a un sistema público de aseguramiento social, y explicita claramente eso, explicita claramente el tema de la transición. ¿Cómo esta reforma de la salud le arregla la vida a los pacientes? Creo que falta una relación de procesos. O sea, yo creo que hay muchas ideas sueltas, algunas interesantes, otras ajustables, pero no se tiene una perspectiva de secuencia de procesos centrados en el paciente. El discurso o la intención de que todas estas reformas y todos los desarrollos que se hagan sean centrados en el paciente, pues siempre ha estado ahí desde hace mucho, ¿no? Es decir, más de 20 años tal vez. Pero en los hechos son tosudamente contrarios, ¿cierto? Uno esperaría que esta reforma también lo fuera. El gobierno volvió al Congreso con su reforma a la salud. Se trata del proyecto de ley número 312, que según palabras del ministro de Salud es el mismo proyecto que se cayó en Senado en la última legislatura. Colombia debe comenzar a hablar nuevamente sobre reformar su sistema de salud. No es el único proyecto de ley que está en el Congreso actualmente y que busca modificar el sistema de salud. En esta edición de Saludable, que es especial, invitamos a un grupo de expertos para analizar el texto presentado por el gobierno nacional, que entre otras cosas tiene tres premisas: facilitar el acceso a los servicios de salud, optimizar y hacer transparente el uso de los recursos y mejorar la calidad en la atención. Estas son las tres grandes pilares que dice el gobierno tiene su proyecto de reforma a la salud. Y para hablar de este tema invitamos a 4 académicos. Estamos en espera de una más. En primer lugar está el profesor Andrés Vecino, que es investigador en sistemas de salud. También está Giovanni Jiménez, quien es profesor titular de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nos acompaña también Eduardo Guerrero, que es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Está el doctor Ramón Abel Castaño, quien es consultor de sistemas de salud. Y estamos esperando por la doctora Victoria Eugenia Soto, quien es directora de PROESA, el Centro de Estudios de Protección Social y de Economía de la Salud de la Universidad ICESI. Bienvenidos todos, muchas gracias por aceptar la invitación. Este es un Saludable especial en tono conversación. De verdad agradezco mucho el espacio y el tiempo de todos ustedes. Ya se leyeron, ¿cierto?, este nuevo proyecto de reforma a la salud y hay muchos comentarios por ahí, y yo creo que podemos empezar contándole a la gente qué tan diferente es este texto de reforma del ministro de Salud. De verdad, unas declaraciones un poco sorpresivas para mi gusto. Decía que es el mismo texto, pero según lo que ustedes han leído, cambia. Voy a dejar esto a libertad. Quien quiera levantar la mano, comentar, tratemos de hacerlo bien dinámico, todos, para que sea muy interactiva esta charla. Entonces, si alguien se lanza al agua con la primera respuesta, ahí está Andrés, ya muy juicioso levantó la mano. Andrés, cuéntenos qué vio de diferente. Sigue el doctor Guerrero, de diferente nuevo con la reforma a la salud. Hola a todos y todas, gracias Rani por la invitación y a mis contertulios, y bueno, esperando a Victoria. Digamos que, y lo estamos conversando antes de entrar, yo veo un proyecto muy similar al que fue inicialmente radicado, al 339. Es genuinamente muy similar, los grandes temas son parecidos. Hay algunos cambios, y seguramente hablaremos de ellos más adelante, pero realmente digamos que no solo es similar, sino que el mismo gobierno lo ha admitido. El ministro de Salud, la exministra Corcho, ambos dijeron que el proyecto era bastante similar al radicado inicialmente, porque esa era, digamos, la intención del gobierno. Una cosa es que hubo un documento que se filtró por allá en abril de este año, que fue el que salió del consenso aparentemente con un grupo de aseguradoras. Ese documento, digamos, ha estado tenía alrededor del mismo número de artículos, ha estado circulando por digamos, las redes del sector. Yo lo corrí con ChatGPT
y junto con este, porque es un número similar de artículos, y la concordancia es de 42%. Teniendo en cuenta que ChatGPT lo que mira es la concordancia palabra por palabra, ¿no? 42% es muy alto. Lo que esto a mí me dice es que este proyecto es muy similar, diferentemente redactado y con menos artículos al inicial, pero mucho más similar al que fue concordado, concertado o con algún grupo, con algunas EPS más temprano este año. Entonces, digamos que eso creo que es importante porque también nos dice cómo se están localizando los diferentes actores a la hora de, digamos, radicar este proyecto. Con eso termino. Perfecto, perfecto. Ese dato es bueno, Andrés, digamos, con las aclaraciones del fondo, ¿cierto? Pero yo quisiera, doctor Juan Eduardo, su impresión. ¿Qué tanto cambio? Usted que pudo ya leer el documento, ¿qué tanto ese espíritu inicial conserva este nuevo proyecto de ley? Bueno, yo he leído con cuidado el proyecto de ley. Personalmente pienso que ha mejorado muchísimo la presentación del proyecto. Tiene una sustentación por parte del gobierno y una justificación de por qué los cambios. Casi que, digamos que la mitad del documento, un poco más de la mitad del documento, explica en forma detallada el por qué hay que hacer una reforma y por qué hay que cambiar y cuáles son los puntos principales del cambio. Y eso me parece que está bastante sustentado y creo que es importante la forma como lo han logrado redactar y presentar en este momento. En segundo lugar, pienso que es un proyecto que sigue el acuerdo que se hizo con la CPS. Yo estoy de acuerdo con el gobierno y con el ministro de Salud en el sentido de que el proyecto en lo esencial sigue el acuerdo que se hizo con la CPS en su momento y se redacta en ese sentido. Es un proyecto que dice claramente que voy de un aseguramiento social, de un aseguramiento, digamos, que teníamos con el Sistema General de Seguridad Social a un sistema público de aseguramiento social y explicita claramente eso, explicita claramente el tema de la transición, hace mucho énfasis en dos cambios principales que tienen que ver con el dinero. Uno, darle financiamiento a la atención primaria en salud y dos, darle financiamiento a los hospitales públicos. Es garantizar esas fuentes como cuentas específicas y el proyecto busca eso. Y sin duda hace el cambio de las EPS. Se plantea, digamos, que las EPS se van a ser gestoras de vida y que no van a asumir riesgos financieros y se modifican sus funciones para actuar en los territorios, que es el otro gran cambio, esa actuación en los territorios con unas funciones específicas para poder trabajar con las redes integradas de servicios de salud que ahí se plantean. Y el proyecto también hace énfasis en el cambio de los hospitales públicos a lo que estaba previamente, eso no ha cambiado, y hace un énfasis muy importante de avanzar en el trabajo digno y en la forma de contratación, con mucho énfasis en los hospitales públicos y en los centros de atención primaria en salud. Entonces, en síntesis, pienso que es un proyecto coherente, la presentación que tiene para el gobierno, y coherente con el acuerdo que se hizo en su momento con las EPS para cambiar su rol, porque ese es el punto principal del gran cambio de esta reforma. Dejaría hasta allí. Perfecto, doctor Guerrero. O sea, para usted, cambios positivos para mejorar la forma y un poco algunos problemas que se han identificado del proyecto de ley anterior. Vamos con el doctor Giovanni Jiménez y después vamos con el doctor Ramón Abel Castaño. Brevemente, ¿qué cambia, qué se mantiene y qué le falta a este nuevo proyecto de ley? Bueno, yo lo que creo es que hay una mejor redacción con una economía de palabras. Pasamos de un proyecto, y si lo voy a comparar con el inicial de febrero del año 2023, de 120 y algo de artículos contra 49. De ahí de por sí ya hay se logra centrar, objetivar más, que es lo que se busca, que estaba de pronto muy disperso en lo anterior. Se eliminan muchas repeticiones, aunque yo creo que prevalecen artículos innecesarios. Pero, como decía Juan Eduardo, yo estoy de acuerdo en que aquí hay, digamos que después de un proceso largo de discusión que terminó en Senado hundiendo el proyecto, sí que eran unos elementos que luego fueron ratificados en los acuerdos con EPS, y es la dilución de un poder hoy muy centrado en EPS para distribuirlo a través de instituciones del Estado, o sea, lo que llamamos el aseguramiento público en salud. Entonces se reduce ese poder que tenían las EPS, un poder muy derivado del tema económico, del manejo del recurso y de la constitución de las redes. Para el ministerio es casi que un tema de honor establecer que el recurso esté centralizado, algo que las EPS aceptan para quitarse el riesgo financiero. Pero también es como un punto de honor el que las EPS, ahora gestoras de salud y vida, no tengan la potestad de organizar una red.
autónomamente, sino que sea a través de una coordinación donde el liderazgo lo tienen las entidades territoriales. Entonces, en esa política que el gobierno buscaba de diluir el poder de las EPS, esos dos puntos para mí son críticos y se ratifican mucho. Mi observación es, yo esperaría que una reforma esté más centrada en el paciente, o sea, en cómo eliminarle barreras de acceso, barreras administrativas al paciente, y eso no se ve. Yo lo que siento es que, por el contrario, en la búsqueda de diluir esa concentración de poder y distribuirla en otras entidades, principalmente públicas, el paciente va a tener una seria problemática para caminar el sistema cuando requiera servicios. Yo creo que no se está pensando en procesos estructurados, o sea que lo que hay es aún mucha fragmentación dentro de las ideas que trae la reforma, y eso me preocupa desde el punto de vista de los pacientes, de cómo van a concurrir, quién los va a representar, quién es el titular del derecho, porque más o menos hay 5 instituciones a las cuales se les podría pedir, exigir, y ninguna a la larga concentrar quién garantizaría la titularidad del derecho, o de garantizar la titularidad del derecho al paciente y en general al afiliado. Muchas gracias, doctor Jiménez. Ahora, finalmente, doctor Ramón Abel, sus impresiones sobre el primer tema. Bueno, lo primero es que en comparación con el proyecto de ley original que se radicó en febrero, como dice Giovanni, sí hay muchas diferencias en el texto, aunque los elementos centrales, como lo han dicho todos, se conservan. Pero sí hay un cambio fundamental de ese primer proyecto al que se radicó para tercer debate en Comisión Séptima de Senado, que todavía era un proyecto muy largo. El último del Senado era un proyecto de 124 artículos. Pero quizás el único cambio relevante que hubo entre esa primera versión de febrero 2023 y el de ponencia de tercer debate fue el rol de las gestoras de salud y vida, porque no existían en el proyecto original. En el proyecto original se eliminaba completamente la función de compra a cargo de las EPS y la asumía directamente la ADRES, con un mecanismo de giro directo y de facturación en directo desde el prestador hasta hacia la ADRES, como se hace hoy en día en el SOAT para los carros fantasmas y los que tienen pólizas vencidas. Entonces, pues hubo un inmediato llamado de atención de muchos actores diciendo, ojo con ese modelo de compra abierta, sin ninguna contratación, sin la mediación de contratos, porque eso es un riesgo enorme de que el gasto se desborde. Entonces, quizás esa fue la evolución más importante en el proyecto en el que se radicó para tercer debate, porque ya existía entonces la figura de gestoras de salud y vida, que fue saliendo, sobre todo en el segundo debate en Cámara, y ya quedó plasmado en el tercer debate, en la ponencia para tercer debate. Esa función de compra ya se restringía de alguna manera, aunque seguía siendo compra abierta, porque no estaba claramente establecido si cualquier prestador de mediana y alta complejidad que se registrara ante el Ministerio de Salud tenía el derecho a ser parte de una red por el mero hecho de estar registrado, pero después quedó ya la restricción de que, bueno, es el ente territorial y que tiene la potestad de organizar la red, como lo señalaba Giovanni. Entonces, ahí se fue como acotando la cosa, un poquito como cerrando ese boquete grande que se había abierto con la compra abierta sin mediación de contratos, y se fue cerrando. Sin embargo, no llega todavía a una figura contractual muy efectiva y muy fuerte como la que tienen hoy las EPS con los prestadores de mediana y alta complejidad, donde se establecen unas normas para las partes, unos criterios, unas condiciones de acceso, etcétera, y sobre todo donde la EPS hoy en día ejerce eso que Andrés y yo hemos insistido tanto de los controles previos, concurrentes y posteriores. En el contexto actual, la EPS tiene una herramienta muy poderosa a su alcance, que es la forma como establece las relaciones contractuales de manera selectiva, además, con ciertos prestadores, que eso obviamente se presta para que algunas EPS hagan contratos de manera selectiva con aquellos que les ayudan a sacar plata del sistema. Eso no tiene nada de bueno y todos debemos luchar para que eso no exista. Pero también hay EPS que ejercen esa contratación selectiva de manera responsable, y eso les da la potestad, o les da el poder de negociación en un contrato para exigir unas condiciones de acceso, para aplicar en general unos controles previos que son sumamente importantes en el acceso a los servicios de salud para evitar el desbordamiento del gasto. Entonces, esa figura todavía no se ve. La contratación selectiva con la posibilidad de establecer controles previos todavía no existe, ¿sí? Tal vez le pegan ahí un poquito como de manera ligera la responsabilidad de los controles concurrentes, pero si yo como gestora de salud y vida no soy la entidad que ejerce la contratación con la fuerza en que hoy la ejerzo, pues voy a hacer esos controles concurrentes de una manera más o menos laxa. Entonces creo que ahí todavía sigue habiendo un vacío muy importante. Finalmente, las gestoras de salud y vida entraron en el panorama en esa ponencia para tercer debate, y que se conservó después en ese borrador de 48 artículos que conocimos, pero solo con las funciones de controles posteriores, ¿sí? Como la ADRES diciendo, oiga, ayúdeme usted a controlar el flujo de facturas para que no se me reviente el gasto y verifique que sean pertinentes, que no haya fraudes y que sean válidas, ¿cierto? Pero esos controles posteriores
de pronto lo podemos discutir más adelante, siguen siendo muy débiles y la gestora de salud y vida no tiene un incentivo para ejercer esos controles con el mismo rigor con los que los ejerce hoy. Entonces, de ese proyecto original al de la ponencia para tercer debate, al de hoy, esa ha sido más o menos la evolución, y claramente tenemos un proyecto de 49 artículos, que fue el que se radicó el viernes, Sí. tiene pues como esas mismas características de fondo, salvo el tema de la contratación. Sí. Bueno, esta primera ronda para introducir la conversación, si ustedes están de acuerdo, ustedes pueden interpelar, complementar, preguntar sin problema. Entonces, doctor Jiménez tiene la mano levantada. Bueno, sí, complementando algo de Ramón Abel, cuando uno lee en detalle el proyecto, uno encuentra, yo me sentía como en una novela de Lope de Vega, en Fuente Ovejuna, o sea, ahí todos responden, pero a la larga ninguno es el que pone la cara frente al problema. Y en el caso de las redes lo veía con claridad. Entonces, usted constituye una red en coordinación entre gestora, entidad territorial gestora, la habilita el ministerio, se inscribe en ADRES, y una vez que se inscribe en ADRES, usted hace un acuerdo con ADRES que le permite recibir los giros, los pagos. Pero usted hace un convenio de resultados con la gestora, y lo que Ramón Abel decía es muy cierto, o sea, una gestora que no tuvo el poder de constituir una red, una gestora que pues sí tiene algún grado de ordenamiento del pago, pero que realmente es marginal porque hay un pago anticipado del 85%, pero pues tiene, digamos, una potestad de generar un castigo, si hay unas glosas muy altas mayores al 20%, pues también pierde como el poder de hacer cumplir unos resultados que supone que ella va a exigir a esa red de mediana y alta complejidad. Y una red de mediana y alta complejidad que tampoco tiene, por ejemplo, claridad, quiénes los procesos de a quién atiendo, lo dice que recibirá lo que venga del CAPS, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es ese proceso de referencia y contrarreferencia del CAPS, que a su vez dice que es coordinado con las gestoras? Y ese CAPS, fuera de eso, tiene que dar cuenta de unos resultados que están coordinados con la gestora, pero que están evaluados con las unidades de planeación zonal, que a su vez son parte de las secretarías territoriales. Entonces uno empieza a ver unas circularidades, en mi opinión, en donde, como decía en mi anterior intervención, creo que falta una relación de procesos. O sea, yo creo que hay muchas ideas sueltas, algunas interesantes, otras ajustables, pero no se tiene una perspectiva de secuencia de procesos centrados en el paciente, y vuelvo a hacer énfasis en esto. O sea, ideas interesantes, ideas distribuidas en diferentes puntos, pero que no están centradas en el paciente, y con un grave punto, el financiamiento. Un financiamiento que está quitándole a temas centrales de la UPC para pasarlo a servicios de oferta en CAPS, pero también una oferta oculta a la red pública de mediana y alta complejidad con el Fondo de Fortalecimiento de la Red Pública. Entonces ahí yo dejo esas ideas para no alargarme y Está bien. seguir con el debate. Está bien. Ahorita vamos a hablar de los pacientes, ¿cierto? Porque creo que es una buena forma de aterrizar esta conversación, pero Andrés estaba pidiendo la palabra. Sí, no, yo quiero reafirmar lo que está diciendo Giovanni, que es muy importante. Los últimos 15 años, la tendencia de reforma de los sistemas de salud ha sido justamente lo que le está mencionando, centrarse en los pacientes. Y esta reforma, lo que uno siente es que está centrada en quién tiene la plata. Y así fue al inicio, y así sigue siendo, porque realmente no cambia mucho la cosa. Y hay un tema en cuanto a qué tan centrado está en el paciente, que es un tema muy importante en sistemas de salud, y es la fragmentación. Es decir, si una persona va porque tiene un lunar extraño, ¿sí? Y entonces lo mira el médico del CAPS, ¿cuáles son los mecanismos que existen y los incentivos que existen para que esta persona rápidamente llegue a un segundo nivel donde va a ser, por ejemplo, hecha una biopsia y donde ante el diagnóstico de melanoma va a ser rápidamente tratado? Es un ejemplo. Para que haya ese camino, tiene que haber mecanismos y sistemas coordinados. Y una forma de coordinar sistemas, no importa si son sistemas públicos o privados, es a través de la forma como se direccionan los recursos. Si uno tiene bolsas diferentes de recursos, uno tiene sistemas fragmentados, simplemente porque la gobernanza sobre las bolsas de recursos es diferente. Y entonces aquí uno ve que esto ocurre una vez más, y vuelvo al tema que decía Giovanni sobre el hecho de que la reforma no está enfocada en el paciente, en la fragmentación que existe entre el primer nivel y los siguientes niveles de atención. Entonces, en el primer nivel de atención llegan los recursos de oferta, ¿no?
y entonces hay una capacidad instalada que no está determinada por la demanda, lo cual en algunos casos tiene sentido, sobre todo en zonas rurales, pero en zonas urbanas tal vez no tanto. Y hay otros recursos que están condicionados en la demanda para los mediano y tercer nivel. Y esos recursos son administrados en forma diferente. Las gestoras administran, pero realmente no giran el recurso porque es la ADRES quien lo hace. La atención que llevan a cabo las redes integradas de servicios de salud. Y ahí digamos que es rara la configuración de las gestoras y las redes. No es claro quién tiene qué responsabilidades. Y eso digamos que es un problema porque como decía muy bien Giovanni, donde nadie tiene responsabilidades claras, pues nadie se hace cargo. Y en los CAPS, la plata viene, digamos, por oferta, es una plata fija, per cápita, y no hay forma, digamos, de modificar eso si, por ejemplo, hay más demanda. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Digamos, estas críticas se hicieron al inicio, se hicieron durante el proyecto de ley 339, y entonces lo que terminan haciendo en esta versión es diciendo que las gestoras de salud y vida y usan estos verbos, colaborar, contribuir a la gestión de riesgo. Entonces yo me pregunto, ¿qué gestora de salud y vida, privada o pública, va a tener, o cuál va a ser el mecanismo de gobernanza que tiene sobre el CAPS para asegurarse de que esa persona que llega con el lunar efectivamente se traslada rápidamente al segundo o tercer nivel? Realmente no lo hay. ¿Sí? Realmente no hay una integración de sistemas, simplemente es obligación colaborar, contribuir. Digamos, si no hay sistemas reales, eso todo termina siendo buenas intenciones y no termina siendo un sistema eficiente. Y por último, termino con esto. Esta reforma, este texto, al igual que el anterior, que es muy similar, tiene grandes aspiraciones, realmente le apunta a tener un sistema de salud realmente maravilloso, pero los mecanismos que están plasmados ahí no conducen a ese sistema de salud. Y yo creo que eso tiene que ser claro, porque no es solo a través de la narrativa de lo que está escrito, sino a través de utilizar la institucionalidad existente y los mecanismos reales para poder articular los diferentes agentes del sector. Ronnie, muchas gracias. Un puntico al respecto. Realmente en la versión que se radicó para tercer debate, sí había una sobredimensionamiento de funciones con traslapes y malas definiciones, y eso generaba un problema de entrada grande. Yo había contado hasta 11 actores, pero en el texto que está hoy, en el artículo 31, que estaban en los textos que circularon posteriormente, en la versión corta, sí decía mejor dicho, arreglaba un poco ese enredo, diciendo el ministerio tendrá 6 meses para organizar y diseñar este sistema de referencia y contrarreferencia. No, sí. O sea, no lo dejaba así en esas cláusulas casi pétreas, que después son muy complicadas de cambiar, y más bien dice, le da el espacio al ministerio para que lo organice. Creo que estaban reconociendo la complejidad. Yo quiero que aterricemos esta conversación a los pacientes, y quiero preguntarle al doctor Juan Eduardo Guerrero, justamente, que es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, cómo esta reforma de la salud le arregla la vida a los pacientes, que entre otras cosas hoy tienen como principales motivos de quejas el acceso a médicos especialistas, la falta de oportunidad de entrega de medicamentos. ¿Qué se propone y qué se interviene o qué se cambia en el sistema para que de verdad todas estas barreras de acceso que cada vez son más frecuentes, cada vez son más grandes en nuestro sistema de salud se arreglen, doctor Guerrero? Sí, Ronnie y compañeros. Yo pienso que esta reforma está centrada en el paciente. Quiero decirles que yo participo de los grupos de trabajo que ya iniciaron. En este momento tenemos 11 departamentos en Colombia que están trabajando en una relación de nueva gobernanza, donde las secretarías de salud, las EPS, la academia, los prestadores de servicios públicos y privados, de una u otra forma ya empezaron la conversación con asesoría internacional, con asesoría de diferentes expertos a nivel internacional y de nivel nacional. La Asociación Colombiana de Salud Pública participa en esto, y les diríamos que el debate es muy interesante. Yo les daría unas muy buenas noticias, y ustedes deberían participar de una u otra forma en eso, en el sentido de que allí lo que ustedes plantean se está teniendo en cuenta. Cómo reducir las barreras de acceso que hoy existen a los pacientes para disminuir el número de tutelas. Se está teniendo en cuenta. Las IPS intervenidas que participan allí están mostrando claramente cuáles son los puntos, los cuellos de botella que están ocurriendo en el sistema y que hay que resolver. Las EPS, especialmente, digamos, la nueva EPS,
está mostrando que es un sistema que llega tarde a la solución de los problemas. Muestra cifras muy claras de que llegamos tarde. ¿Y quién sufre al final? El paciente y sus familias. Y por lo tanto se están planteando elementos de cómo mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y su relación con el nivel complementario para garantizar que en el menor tiempo posible se pueda atender a las personas con cosas muy específicas. Y se está haciendo desde ahora, independiente, digamos, de la reforma. Entonces es importante entender que las EPS están participando de ese proceso y que es realmente muy positivo que eso esté ocurriendo porque anticipa muchísimas cosas. Es importante entender de que de una u otra forma se está mirando que se evite la duplicación de servicios y la duplicación de intervenciones que ocurre hoy en día y que el proyecto de ley en su justificación plantea que allí hay una ineficiencia grande del Estado. Hay una ineficiencia muy grande porque el sistema está utilizando únicamente urgencias, en su gran mayoría con poca relación de la parte ambulatoria. Entonces, yo diría que se está teniendo en cuenta, hay grupos de trabajo en esto, se está pensando cómo deben ser las modalidades de contratación. En los últimos 3 semanas o 4 semanas, el Ministerio de Salud estableció una serie de propuestas con experiencia internacional para mirar cómo se modifica el tema de la contratación que Ramón Abel lo está planteando. El primer proyecto la desaparecía, pero esto la coloca y habrá una modificación en los procesos de contratación y el proyecto de reforma lo está planteando y lo está diciendo que habrá esas modificaciones. Entonces diríamos que se está trabajando seriamente, se está profundizando en eso y es importante dar esa credibilidad porque la intención es cómo mejoro el acceso. El acceso fundamentalmente es cómo reduzco la brecha de servicios que tengo con los territorios más lejanos, que lo tenemos que resolver. Y en alguna forma el tema de atención primaria en salud contribuye a eso, pero necesariamente tiene que darse en las redes territoriales porque una atención primaria basada solamente en CAPS no es suficiente y tiene que tener una interconexión muy clara en las regiones para poder entrar a la parte complementaria de la atención de los servicios. Entonces yo en síntesis les diría, se está trabajando, se está avanzando y creo que la discusión que ustedes plantean es muy valiosa. Yo considero que es muy valiosa porque podría anticipar algunas dificultades para poder resolver problemas muy graves que el sistema actual tiene. El sistema actual tiene problemas muy graves, muy delicados, y lo que nosotros hemos observado en el diálogo, en las regiones y en los territorios, es que cuando se hace el diálogo, hay voluntad de cambio. Hay mucha gente de los prestadores privados, mucha gente que está en este momento planteando soluciones para ese tipo de dificultades que se plantean. Entonces sí creo, se está pensando en el paciente, en los territorios, y es allí donde se debe dar el proceso de reforma. Pero pues importante que usted mencione, doctor Guerrero, que ya se están haciendo cosas porque de verdad nos puede pasar como la última discusión de reforma, por estar pensando en el futuro y en algo que al final no pasó, pues muchos problemas de hoy se dejaron de atender, ¿no? Y el proyecto de reforma lo describe al final. Si ustedes leen la parte de transición, ahí describe el proyecto de transición que ya empezó y se plantea allí una transición de 2 años y el gobierno está, digamos, trabajando ya en la implementación de ese proceso de transición a través de proyectos aceleradores porque es consciente, no puede esperar la reforma, sí. No se puede esperar la reforma, sería equivocado. Son vidas. Hay que actuar ya porque son vidas. Y por lo tanto los grupos de trabajo están mirando eso y creo que ahí es el espacio de los acuerdos. Bueno, me tengo por ahí varias manitos levantadas, el doctor Ramón Abel, doctor Giovanni, si quiere comenzamos con usted, doctor Ramón Abel. Sí, yo creo que el discurso o la intención de que todas estas reformas y todos los desarrollos que se hagan sean centrados en el paciente, pues siempre ha estado ahí desde hace mucho, ¿no? Es decir, más de 20 años tal vez. Pero en los hechos son tosudamente contrarios, ¿cierto? Uno esperaría que esta reforma también lo fuera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ser centrados en el paciente, tenemos necesidades muy diferentes por tipos de pacientes. Una cosa es la persona sana, que de vez en cuando le da un dolor de cabeza, una diarrea, una gripa. Otra cosa es la persona también sana, que no tiene mayores riesgos, que de pronto le dio una apendicitis o una fractura de radio o una pielonefritis o un parto complicado. Y otra cosa muy distinta son los pacientes con condiciones crónicas ya complejas, que tienen daño de órgano blanco, que tienen una multimorbilidad que requiere un nivel de complejidad muy alto, o pacientes con cáncer o con enfermedades crónicas de alto costo en general, digamos huérfanas, autoinmunes, neurodegenerativas, etc. Ese pequeño grupito de esos pacientes tan costosos
son muy poquitos, son menos del 5% de las personas y consumen la mitad de los recursos del sistema en un año. Eso así pasa en cualquier país, en cualquier sistema de salud. Entonces, responder a las necesidades múltiples, cantidades enormes de necesidades pequeñas, poco complejas, es un reto muy diferente a responder a las necesidades de esa puntica de la pirámide. Y creo que en ese sentido la reforma no lo reconoce y no lo reconoce explícitamente, ¿sí? En esto, pues con Juan Eduardo hemos tenido discusiones amplias y profundas de las cuales esperamos que se ponga en evidencia este llamado de atención que yo estoy haciendo, porque básicamente el artículo 22 que había en las versiones anteriores de los proyectos que decía, digamos, le da un tratamiento especial a las enfermedades huérfanas y raras, pues ese artículo desapareció. Y después había otro artículo por ahí hacia el final que decía, los pacientes que estén en tratamientos de enfermedades crónicas no podrán ser interrumpidos sus tratamientos y con mínimo 6 meses, máximo de 6 meses, perdón, les tendrán que resolver sus tratamientos, digamos, serán subrogados a las nuevas entidades que acepten estas poblaciones, no recuerdo exactamente. Después, en este último texto, esa definición queda todavía más vaga. Entonces, a mí me parece que con Juan Eduardo hemos discutido que eso que yo planteaba no está por definición excluido en el proyecto. Entonces hay que hacerlo explícito, hay que decir, mire, estas poblaciones de enfermedades crónicas de alto costo y de baja prevalencia son poblaciones que requieren un abordaje diferente al del resto de la población. El resto de la población se puede atender perfectamente con redes locales, con prestadores locales, porque ahí pues la mayoría de ellos no pasan de la mediana complejidad, si acaso algunos casos severos de la alta complejidad. Pero los pacientes con estas condiciones crónicas de alto costo y de baja prevalencia, que repito, representan entre el 30 y el 50% de los costos del sistema, definitivamente tienen que tener un abordaje diferente que no está claramente definido en este marco. Uno no esperaría que una ley tuviera esa definición de manera muy precisa porque termina petrificando la implementación y creando más problemas, pero sí por lo menos que se haga una mención a que estos grupos deben tener abordajes diferentes. Y estamos ahí en esa tarea, Juan Eduardo, ¿no? La tenemos pendiente. Bueno. Doctor Jiménez. Sí, yo quería resaltar 3 temas que a veces se dejan de lado y que son fundamentales para lograr la integralidad. El primero, el sistema de información. Creo que la reforma centra en la capacidad que tenga el sistema de información en articular y coordinar las acciones de todos los actores, buena parte del éxito del resultado. Ese sistema de información yo lo vería que tiene 2 visiones o dos perspectivas desde donde abordar. La primera, pues el diseño del mismo, que es un tema técnico que tiene que ver con como lo decía, con la construcción de procesos que articulen los demás con los diferentes componentes. Pero hay un tema de infraestructura que también da para pensar. La ley alcanza el proyecto a hablar de irla implementando esa transitoriedad del sistema paulatinamente, pero justamente estaba en Neiva en clase el fin de semana y unas alumnas que venían de San Vicente del Caguán me decían los desarrollos de conectividad. O sea, ese sistema que están planteando muy interesante, me gusta, pero nosotros no nos conectamos. O sea, nosotros tenemos que armonizar, y ahí está el Ministerio de Comunicaciones invitado en el proyecto, a desarrollos tecnológicos, porque la buena medida del éxito del proyecto está en ese sistema. El segundo punto tiene que ver con el modelo de gobernanza. Un sistema que busque éxito debe tener claridad en un modelo de gobernanza que permita gobernabilidad. Y me quiero centrar solo en un punto, y es el Consejo Nacional de Salud. Yo hago una estructura en este proyecto, presento una estructura, un Consejo Nacional de Salud que termina más como un órgano de acompañamiento, de apoyo, de seguimiento, pero que no tiene decisiones vinculantes y con unos costos además incorporados de una secretaría técnica a la cual se le va a contratar un personal para que haga estudios, que aporten a la gestión del consejo, pero para que haga unas sugerencias que el ministro puede acoger o no, porque a la larga la ley es muy clara que el ministro es la cabeza total, el ministerio es la cabeza total. Por lo tanto, yo sí discutiría, para mí ese consejo, y Andrés sabe que desde hace mucho tiempo ese tema debería asemejarse un poco más al viejo Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Y lo mismo, pensar estratégicamente el número de integrantes, porque hay una preferencia sobre las decisiones concentradas en los funcionarios públicos. Y el tercer elemento para lograr pues, un éxito es algo que tenemos bastante atrasado, que es el déficit de personal de salud. O sea, yo tengo CAPS, yo voy a tener una serie de necesidades de personal, del cual, sobre todo en temas de enfermería, el déficit es muy alto, en medicina más o menos, pero en enfermería es muy alto. Personal de auxiliares con los cuales no cuento para poder llegar a esos resultados que estoy planteando. Sumado a temas de violencia, sumado a temas de incentivos económicos en cuanto a salarios y en cuanto a la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en las regiones, pues creo que esos temas falta desarrollarlos aún más en la reforma y clarificarlos mejor.
una de las grandes críticas de la reforma que se cayó en el Senado era que no tenían nuevas fuentes de financiación, pero que aparte nunca contó con un aval fiscal real por parte del Ministerio de Salud. Hoy entiendo, este proyecto de reforma cuenta con una proyección de gastos que no es lo mismo que un aval fiscal, sigue sin ese aval fiscal, pero ustedes en este tema de platas, ¿creen que sí da para que tengamos o que se logre todo lo que se quiera hacer esta reforma a la salud? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque primero uno de los supuestos grandes sobre los que se construye la propuesta de reforma original es que los recursos son insuficientes porque las EPS los desvían o bien de manera corrupta o por formas que, aunque son legales, pues implican extracción de rentas. Por ejemplo, contratar en condiciones preferenciales con la red propia o aliados estratégicos, entre comillas, o otros los dirán amigos. Pero bueno, estas dos últimas no son ilegales. O sea, cualquier entidad privada tiene la autonomía para tomar decisiones de contratación con quien quiera. Pero bueno, dadas esas suspicacias, uno diría, pongamos a prueba ese supuesto del gobierno de que la plata no alcanza porque las EPS, algunas se la roban, otras la extraen por maneras legales, pero extraen rentas. Pues la prueba de fuego es las EPS intervenidas que tenemos hoy en día. Las 7 EPS intervenidas no han logrado bajar la siniestralidad a los niveles que uno esperaría para demostrar que la UPC es suficiente. No la han podido bajar, han reducido sin duda vicios contractuales, contrataciones leoninas, todo eso lo han reducido, pero no han podido bajar la siniestralidad a los niveles que les garanticen la sostenibilidad con la UPC actual. Y eso que la UPC actual pues tiene unos problemas de incrementos insuficientes, como lo hemos demostrado en otros elementos. Pero definitivamente creo que si las EPS actuales difícilmente logran demostrar o no han podido demostrar que la UPC sí es suficiente, pues no esperaría uno nada diferente para el próximo gobierno y más aún para el próximo sistema, perdón, si pasa la ley. Y más aún, dado que las gestoras de salud y vida no operarán bajo una restricción presupuestal dura, a diferencia de hoy en que las EPS están operando bajo la restricción de la UPC, que es una restricción dura. En el futuro no, las gestoras están simplemente revisando unas cuentas y pasándole el problema a la ADRES, y con toda seguridad van a tener una laxitud, van a tener una tendencia a ser mucho más laxas en la autorización de los pagos, porque pues no es su plata. Y finalmente ese incentivo tan poderoso que representa tener una restricción presupuestal dura para ejercer el control del gasto, pues no lo van a tener. Entonces es predecible que va a haber un desbordamiento del gasto, y ese desbordamiento del gasto no va a ser controlado por las gestoras de salud y vida. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un conjunto de acciones que van a llevar sin duda alguna a que el recurso sea insuficiente. Bueno, tenemos al doctor Giovanni y al doctor Juan Eduardo. Bueno, el debate de la suficiencia es uno de los más complejos porque pues ahí hay dos posiciones muy diferenciadas. Una que es la del gobierno que dice que hay suficiencia y otra oposición que no lo es suficiente. Yo creo que aquí hay un problema central y es el derecho fundamental a la salud tan abiertamente definido como está actualmente. O sea, nosotros tenemos un plan que es de exclusión, un plan que no se define por unas inclusiones, sino a través de unas exclusiones que quedaron claramente establecidas en la ley estatutaria. Y esas exclusiones terminan siendo, digamos, con un impacto financiero muy alto por procesos, voy a mencionar dos: el envejecimiento poblacional que estamos viviendo, lo cual lleva a que en poblaciones extremas pues cada vez tengamos más consumo de tecnologías, o con poblaciones con enfermedades crónicas y degenerativas pues también lo tengan. Y segundo, la presión tecnológica. Cada vez en el mundo la presión tecnológica es uno de los responsables de la mayor generación de costos a un sistema. Entonces, esos son factores que hoy no podemos controlar endógenamente el sistema de salud, sino que son exógenos. O sea, nosotros en este momento como desde el sistema de salud no podemos tener injerencia sobre el envejecimiento poblacional en cuanto haya una mayor tasa de natalidad. Tampoco podemos tener una incidencia fuerte sobre las presiones que las multinacionales están teniendo en la generación de nuevos medicamentos y la configuración de los precios que ellas tienen para imponerlas a las naciones a las cuales les exportan o les venden mejor sus medicamentos. Entonces esas son unas presiones tecnológicas que nos enfrentan frente a una promesa muy grande que tenemos y que es loable, laudable, que es que le demos a todos los colombianos, a todos nosotros, recibamos lo que necesitemos cuando nos enfermemos. Pero entonces ahí llevamos a un dilema bioético, diría yo, que es hoy ese dilema bioético para hacer suficientes los recursos frente a una promesa muy amplia, la está tomando las EPS a través de autorizaciones, a través de la gestión de autorizaciones, de los controles. Y claro, obviamente en este momento su gestión es muy castigada.
Pero esa presión es, quitemos las EPS, volvamos las gestoras, las presiones externas no van a desaparecer, van a seguir presionando el sistema. Y esas presiones externas sobre el sistema van a trasladar la decisión bioética a otro actor, al CAPS quizás, parcialmente una gestora, quizás a la ADRES, porque inclusive en el proyecto de ley hay una frase que a mí me generó curiosidad, dice, se pagará a los prestadores con el recurso existente. Entonces lo dice la frase. ¿Qué quiere decir? Si el recurso ya no es suficiente, porque ya no está existente en ADRES, ¿qué va a pasar con los pagos? Porque esos pagos están en aumento en la medida de la presión financiera dada por las dos variables anteriores y algunas otras que quizás se me escapen, que harán que la IPS, y lo estoy diciendo virtuosamente, brinde unos servicios abiertos a la población, virtuosamente la gestora audite y acepte que se le brindaron bien y autorice un pago a una ADRES que verá que los recursos quizás no sean suficientes frente a esas presiones constantes endógenas exógenas, que están afectando al sistema. Y lo veíamos, doctor Jiménez, también lo explicaba muy bien el doctor Ramón Abel Castaño y Andrés, cómo el gasto en salud viene subiendo en todos los países del mundo. No sé si el doctor Juan Eduardo Guerrero quiera comentarnos ¿Puedo algo comentar algo ahí, Ronnie, al respecto antes? Sí, claro, sí. Segundos. Sí, yo creo que comparto, y Ramón, yo lo digo de una manera diferente a Ramón Abel, yo digo, hacer promoción y prevención no es un tema que busque resultados financieros, sino es un tema ético frente al ser humano, de controlar el dolor y el sufrimiento. Porque en el largo plazo, yo lo que hago es dilatar que una población envejece porque tiene mayor expectativa de vida, pero en los picos finales de la vida, pues tendré que asumir muchísimos gastos o dentro de los crónicos negativos. Qué pena haberme interrumpido ahí, Ron. Tranquilo. Sí, doctor Juan Eduardo Guerrero, ¿usted cree que la plata va a alcanzar para hacer todo lo que propone la reforma a la salud? Esto no es un problema de creer, es un problema de poner, digamos, en evidencia que todos los problemas de los sistemas de salud en el mundo pasan por esta dificultad. Por eso me parece muy valioso pues el llamado que ustedes han venido haciendo en todo momento desde hace un año y medio, de que es necesario ver la suficiencia financiera, que es necesario ver el tema de los recursos humanos, que es necesario ver el tema tecnológico. Y yo pienso que el sistema en este momento y las personas que están detrás del proyecto de reforma son conscientes de eso. Nosotros hemos participado en diferentes reuniones donde la gestión del sistema, tanto en talento humano como en la parte tecnológica financiera, se tiene en cuenta. Y somos conscientes de la presión externa, existirá, pero eso no es obvio para decir no hay que hacer la reforma porque qué tal que si no alcanza la plata, no. La reforma hay que hacerla. Es indudable que la reforma debe hacerse. La reforma debe ir hacia la atención primaria en salud. La reforma tiene que fortalecer los hospitales públicos porque no hay hospitales privados en muchísimas regiones y hay que reducir las barreras de acceso. La reforma tiene que buscar cómo hacer los contratos dignos en el proceso de reconfiguración y transición del sistema. La reforma tiene que reducir al máximo el proceso de autorizaciones y reducir el número de tutelas. Las autorizaciones, lo que han mostrado hasta el momento, es que le han generado muchísimas muertes al país y muchísimas dificultades, y tendrá que modificarse el tema de cómo yo ingreso al sistema, y por eso ir, digamos, a una gestión territorial puede facilitar que la gente pueda llegar más oportunamente. La reforma tiene que mejorar las redes de servicios de salud para que la gente pueda tener acceso oportuno y rápido. Y lógicamente lo que dice Ramón Abel Castaño, yo también estoy de acuerdo. Es importante que se tenga en cuenta que hay un 5% de la población que requiere un tratamiento especial y específico, y hay necesidad de generar esas rutas de atención en la mejor forma, en esa conciliación entre la atención especializada y la atención de la atención primaria en salud, en una reconfiguración que en otros países se ha dado y que nos están enseñando y que estamos viendo que eso se puede resolver. Entonces, hay conciencia de eso. La idea es cómo avanzar en ese proceso, y avanzar en ese proceso significa que las universidades, por eso en el diálogo que se está abriendo en todos los territorios, están presentes las universidades, están presentes desde el punto de vista institucional y también como docentes, porque de alguna forma estamos haciendo eso, para que las universidades ayuden en el mediano plazo. Reducir las brechas de talento humano no es un problema en la reforma. Reducir las brechas de talento humano es un acuerdo del Ministerio de Salud,
del Ministerio de Educación, de las universidades, para tener un plan de cómo reducir la reforma. La reforma en alguna forma insinúa algo con el tema de becas para generar una forma diferente de financiamiento de las especializaciones, pero posiblemente es mucho más que eso. Entonces tiene que haber un acuerdo, un contrato social con las universidades que se ponen en una posición positiva de cómo yo contribuyo a resolver este problema de reducción del talento humano y que Colombia tiene que crecer. Tiene que haber un plan de crecimiento acelerado del talento humano y eso no se hace por decreto, tiene que haber un acuerdo con las universidades. Los países que lo han logrado han hecho acuerdo con las universidades en la forma de hacerlo y realizarlo. Entonces, yo les llamaría a ustedes a la intención de participar en ese proceso, de cómo reduzco las brechas de acceso y de qué tipo de personal estamos abriendo, y ese es el gran desafío. ¿Cómo se va a financiar? Requerirá un financiamiento para eso, específicamente para hacer eso. ¿Cómo se reduce el tema de la suficiencia de recursos financieros? Es válido, esa presión puede existir. Si el sistema sigue funcionando como está, quiebra la ADRES, se tiene claro. Si el sistema se sigue contratando como está, se quiebra la ADRES, no hay la menor duda. Pero hay que cambiar las formas de contratación, hay que cambiar las formas de pago por tarifas, por intervenciones, que es una presión altísima que tiene una parte del sector de prestadores. Eso se tiene que modificar y tiene que haber un pacto de organización que desde Alma Ata nos dice: usa los recursos disponibles y los recursos y las tecnologías disponibles con los recursos que el país puede pagar. No podemos ir más allá de lo que el país puede pagar. Puede que nosotros podamos subir el 1% del Producto Interno Bruto en los próximos 5 años, es posible que eso ocurra, pero no debería subir más. Y por lo tanto ese es el recurso disponible y le corresponde a los técnicos y le corresponde a los técnicos y a los diferentes grupos de buscar cómo hace suficiente para que se pueda atender la población en las mejores condiciones con esos recursos, tratando de evitar la presión financiera que existe a nivel internacional. Implica fondos de compra para ciertos productos, implican cambiar los mecanismos de compra en los diferentes países para poder lograr acuerdos de precios en una forma, implica hacer regulaciones de otro tipo para poder controlar ese gasto en el nivel macro. Y yo pienso que hay experiencias, lo cual no quita la presión. La presión siempre existirá, siempre existirá. Entonces implica que debe haber acuerdos internacionales para eso, sí. Debe haber acuerdos nacionales en los territorios para mejorar los sistemas de compras y hacer de una forma transparente, se debe hacer. Entonces creo que allí ustedes, por ejemplo, son personas supremamente valiosas, pueden contribuir de cómo se puede reducir eso, pero no solamente generar la incertidumbre, es cómo yo logro que eso realmente pueda darse y cómo lo puedo moderar de la mejor forma, porque sí tengo que quitar la presión financiera de un sector terciario y de cuarto nivel, que a nivel de tarifas y procedimientos e intervenciones pagados en esa forma será insostenible. Se han quebrado la mayoría de las EPS en nuestro medio por eso. Se han quebrado. Parte de la quiebra en una parte de las nuevas EPS se da por ese fenómeno. Entonces, hay conciencia de lo mismo, hay necesidad de resolverlo, hay necesidad de enfrentarlo y el país tiene que tomar decisiones alrededor de eso. ¿Eso va en la reforma? No, no va en la reforma. La reforma no entra en ese detalle, pero sí los técnicos tienen que entrar a mirar cómo atienden eso y apoyan al ADRE y al Fondo de Financiamiento para que eso se pueda manejar de una forma diferente. Que esa, entre otras cosas, es una discusión que tiene pendiente el sistema de DAR, ¿cierto? De la suficiencia de recursos y de toda la cobertura que estamos teniendo hoy, ¿cierto? Que prácticamente cubrimos todo en un escenario donde los recursos son finitos. Quiero ir con Andrés para finalizar y una intervención muy corta luego del doctor Ramón Abel Castaño y terminamos este espacio agradeciéndoles, por supuesto, a todos por el tiempo, la disposición y todos sus aportes. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos, Andrés. Sí. Bueno, mis disculpas porque en esta parte no he logrado escuchar muy bien esta intervención de todos debido a temas de conexión a internet. Pero yo pondré el tema de financiamiento así. Imagínense un hogar que en cualquier momento, digamos 2022, se le suben los costos de vida, ¿sí? Pero no tiene mayores fuentes de ingreso y al mismo tiempo el que toma decisiones o la que toma decisiones en el hogar para distribuir el uso de los recursos pierde su capacidad de hacerlo. Y yo creo que esta es la situación en la que estamos, porque tenemos un sistema de salud que bajo todos los estándares, y podemos mirar, por ejemplo, cómo se sitúa Colombia en
indicadores de cobertura de acceso universal en salud con respecto a lo que gasta, ¿no? Colombia está muy por encima de todos los otros países que gastan entre 400 y 500 dólares per cápita para 2022, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente estira los recursos lo más que puede, reconociendo que hay problemas, pero realmente estira los recursos. En esa situación tenemos una reforma que, por un lado, no le está poniendo más plata, porque no hay fuentes de recursos. Por otro lado, está generando más gasto, porque de hecho sí se genera más gasto, entre otras cosas porque, por ejemplo, y vuelvo al tema que mencionaba al inicio de esa conversación, el hecho de que las gestoras de salud y vida no tengan gobernanza económica sobre los CAPS, lo que eso implica es que ellos no pueden controlar el gasto tampoco, ¿sí? Ni para bien ni para mal, ni para reducirlo ni para incrementarlo cuando es necesario. Realmente no, los CAPS no terminan rindiendo cuentas a las gestoras, en ese sentido, quienes manejan parte de esos recursos. Y tampoco seguramente lo harán a la ADRES, porque la ADRES tiene, no sé si 17, 18 funciones, y ni siquiera hay un plan para incrementar sus capacidades. Entonces uno ve un sistema en el cual se mantienen los mismos ingresos, se incrementan los costos se esperan controlar a través, lo mencionaba el doctor Guerrero, a través de un manual tarifario. Y yo creo que esto es muy importante que la gente lo entienda. El manual tarifario es muy problemático, porque el manual tarifario establece o un precio específico o un rango de precios bajo los cuales se van a prestar unos servicios de salud. Pero resulta, por ejemplo, que los servicios de salud en hospitales públicos, cualquier servicio de salud cuesta el doble. Realmente cuesta el doble. ¿Por qué? Porque la planta es mucho más costosa. Entonces, lo que termina generando esto es que esas tarifas establecidas potencialmente afecten más que proporcionalmente a los hospitales públicos porque son los menos eficientes. Entonces, digamos que ahí es donde uno no ve mucho la concordancia, digamos, de las medidas y de los procesos, como mencionaba Giovanni, que se implementaban. Y esto sumado al que mencionaba Ramón antes en el punto anterior sobre los temas de gestión de riesgo, ¿no? Al no poder hacer las auditorías, las autorizaciones las hace la ADRES según este texto, o sea, los controles previos, los concurrentes y los posteriores las hacen las gestoras, pero al mismo tiempo, como mencionaba Ramón Abel, las gestoras no tienen mayor interés en controlar ese gasto porque igual no es plata de ellos. Entonces, lo que terminamos viendo es un sistema con los mismos ingresos, más gastos y sin la capacidad. Sí, estamos perdiendo un poco la señal de Andrés. Operativa o logística. Andrés, creo que perdimos tu señal. Si quiere una idea muy breve para finalizar, doctor Ramón Abel, y cerramos esta conversación. No, el planteamiento de Eduardo de si el sistema sigue como va con el modelo de pago por servicio, fee for service o pago por evento, como lo llamamos aquí, pues que terminará quebrando la ADRES. Realmente no es cierto porque las EPS son el muro de contención en el modelo actual y ellas, a pesar de que contratan pago por evento, tienen todas las herramientas y todo el interés y todo el incentivo para atajar esa demanda de alguna manera, con controles previos, concurrentes y posteriores. En el contexto futuro, en una relación directa entre ADRES y el prestador de pago giro directo, con modalidades de contratación que muy seguramente tendrán que ser el pago por evento o a lo sumo el pago por episodio. Y me gustaría ver en qué han avanzado en esas mesas de trabajo, Eduardo, porque realmente creo que hay un tema fundamental de cómo cambiar esos modelos de contratación. Pero en ese modelo nuevo, sin la presencia de una EPS que sirva de muro de contención, la única predicción es que eso se va a desbordar. Ahora, yo creo que la posibilidad de desarrollar pagos prospectivos en esa relación directa, la única posibilidad sería a través de la RIS como una figura contractual que haría esa función de intermediación. Entonces volvemos a aquello que el gobierno inició desde el principio y mucho antes de llegar al gobierno, el pacto histórico señalaba como la intermediación administrativa y financiera. Porque si la red integrada como figura jurídica va a ser la que recibe toda esa, digamos, esa cápita global, pues esa va a ser la intermediaria y caemos nuevamente en la figura de la intermediación, lo que de paso demostraría que sí se necesita ese intermediario. Hay una contradicción conceptual muy importante que deberíamos pensarla muy bien. Y la otra cosa, pues es que el mismo viceministro Martínez ha planteado abiertamente en diversos foros que parte de los males de los prestadores en este país ha sido por causa de los PGPs, de los pagos globales prospectivos. Entonces, pues el mensaje es muy claro diciendo, pues si no van a aceptar los pagos globales prospectivos por las diversas modalidades que hay, porque no es una sola, ¿no? Hay muchas cosas revueltas y muchos conceptos, pero si están dispuestos a proscribir los pagos globales prospectivos es porque la única forma de pago va a ser el pago por evento
o a lo sumo el pago por episodio, por GRDs en los hospitales. Y pues ahí tenemos un vacío enorme que va a generar ese desbordamiento del gasto. Bueno, doctor Ramón Abel, doctor Giovanni, Andrés, doctor Guerrero, muchas gracias de verdad por estos aportes, por este espacio. Vamos a seguir hablando de la reforma a la salud en los próximos meses, sin lugar a dudas. Así que muy importantes todos sus comentarios de aquí a lo que viene. Y gracias por estar en este nuevo episodio de Saludable. Muchas gracias, Ron. Muchísimas Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo para todos y muchas gracias por ver también este episodio. Sabemos que es un tema que puede ser un poco denso, que no puede ser, digamos, técnico también, pero es algo que nos compete a todos. El futuro del sistema de salud es básicamente el futuro de nuestra atención en salud. Así que si a usted le gustó este episodio, lo invito a suscribirse, a compartirlo y a darle like a este video. Nos vemos en un próximo episodio de Saludable. Muchas gracias. Felicidades.